Bien, el siguiente ejercicio dice, sea el ángulo que se forma el vector, sea el ángulo, cita, el que forma el vector A con el eje más X, medido en sentido antihorario a partir de ese eje. Es decir, pues tenemos nuestro sistema coordenado, ¿verdad? X y Y, pues entonces medimos el ángulo, ¿verdad? En este sentido, en sentido antihorario. Ok, entonces, pues bueno. Veamos. Entonces, lo que tenemos dice, obtenga el ángulo, ¿verdad? Ahora sí, obtenga el ángulo para, para un vector que tiene los siguientes componentes. Entonces, tenemos las siguientes componentes para vectores. Entonces, fíjense, tenemos una componente AX positiva y una componente AY negativa. Eso quiere decir que, ¿dónde tenemos nuestro vector? El vector, si tenemos una componente, ¿verdad? AX positiva y AY negativa, entonces nuestro vector va hasta aquí, ¿verdad? En el cuarto cuadrante. Ok, entonces, pues, el vector resultante, ¿verdad? Nosotros, pues, vamos a tener que dar la medida de todo este ángulo. ¿Ok? Podemos calcular este que está aquí y después dar todo este ángulo, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? Pues tenemos, ¿cuál otro vector? Tenemos las otras componentes, ¿verdad? Que nos dicen, pues, o sea, X positivo y AY positivo. Es decir, pues, AX positivo y AY positivo. Y entonces, pues, aquí tenemos. Entonces, pues, este ángulo sí es más fácil de, pues, de calcular aquí. Entonces, sencillo, podemos calcularlo, pues, fíjense, recuerden que todo esto es como un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces tenemos nuestra hipotenusa, tenemos cateto adyacente, cateto opuesto, ¿verdad? Entonces podemos utilizar las definiciones a partir de las identidades trigonométricas, de las funciones trigonométricas seno y coseno. ¿Okay? Entonces ahí tenemos ese que está ahí. ¿Ok? Entonces, el siguiente, pues el siguiente tenemos negativo y positivo, o sea, tenemos AX negativo y AY positivo. Entonces, bueno, aquí también, aquí tenemos un vector más o menos de esta forma, o sea, no necesariamente así, ¿verdad? Y pues entonces el ángulo es todo esto que está aquí. En este caso podemos calcular este ángulo y restarle pues 180 a este ángulo y nos queda todo este ángulo. Y el último pues que tenemos es este que está aquí, que las dos son negativas, ¿verdad? Entonces al ser las dos negativas, pues ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que AX negativo y AY negativo, pues nos da un vector de esta manera, ¿verdad? Un vector, perdón, un vector de esta manera. Ok, entonces, bueno, y también hay el ángulo. Ok, se mide todo esto. Podemos calcular este ángulo, sumarse los 180 y ahí. Ok, entonces, bueno, eso es más o menos para lo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, y hagámoslo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, pues, bueno, y ese que yo les dije el primero, ¿verdad? Primero tiene una componente AX positiva, una componente Y negativa, tenemos nuestro vector aquí, y el ángulo que tenemos que buscar es el θ, que es todo esto. Podemos calcular este ángulo alfa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que θ es 360 menos alfa, ¿ok? Entonces, donde tangente alfa es esto que está aquí, o sea, tangente alfa es el opuesto entre el adyacente. El opuesto es la componente AY, entre el adyacente, ¿verdad? A partir de la definición. Entonces, alfa es tangente a la menos 1 de menos 1 entre 2, y nos da menos 26,6. Este menos, ¿qué es lo que significa? Este menos lo que nos está diciendo es que el ángulo está medido en dirección contraria a la que normalmente se mide.
Se mide en sentido antihorario, pero este menos lo que nos está diciendo es que se está midiendo para este lado. Nosotros vamos a utilizar el positivo de esto. ¿Ok? El positivo para poder hacer 360 menos, ¿ok? 360 menos, ¿verdad? El 26,6, entonces nos da 333. Ojo, ¿qué detalles hay que tomar en cuenta? ¿Cuántas cifras significativas hay en esta medida? O sea, en estos valores, perdón. 3 cifras significativas. Por ende, los dos tienen el mismo número de cifras significativas, entonces tenemos que tener nuestro resultado 3 cifras significativas. Tenemos 3 cifras significativas en estos dos, ¿ok? Y además, cuando es una suma resta, tenemos que tomar el número de cifras significativas de el que tiene un valor menos preciso, o sea, el que tiene menos decimales. 3, ¿verdad? El que tiene menos decimales, 360. Entonces, pues, sí, presenta 3 cifras significativas, 333, 3 cifras significativas. ¿Ok? Vale, perfecto. Hagamos el siguiente. El siguiente ya aquí los hago más breve, ¿verdad? Entonces, a X, a Y, los dos son positivos, están en el primer cuadrante. Aquí es sencillo, ¿verdad? Porque, pues, tenemos un triángulo rectángulo, esta es la hipotenusa, tenemos cateto opuesto, cateto adyacente. La tangente de este ángulo es opuesto entre adyacente. Sacamos, da 26,6. Tiene que dar positivo porque, bueno, está medido de esta manera. ¿Ok? El siguiente, pues tenemos la componente AX negativa, AX, AY positiva. Recuerden, todos tienen 3 cifras significativas. Entonces, aquí en este que tenemos, pues como tenemos AX negativa, estamos en el segundo cuadrante. ¿Ok? Y entonces, pues, tenemos que este valor es alfa, este es el valor zeta que tenemos que averiguar. Entonces, 180 menos alfa. Volvemos a lo mismo, como tenemos un valor negativo, nos va a quedar el negativo porque nos está diciendo que se está midiendo para aquel lado, en sentido contrario a que normalmente se mide en matemáticas. ¿Ok? En otras áreas, como a veces puede ser en topografía o en eso, pues agarran este sentido, ¿verdad? Lo dicen positivo y el sentido contrario negativo. Pero en matemáticas se utiliza así, el sentido antihorario es el positivo y el sentido horario es el negativo. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos eso que está ahí. Entonces agarro el valor positivo, 180 menos 26,6 da 153. ¿Ok? Este ángulo tiene que ser menor a 180. Ojo, y es una manera de comprobar de que los valores son correctos. Porque si lo suman, le da mayor a 180 y no tiene sentido, ¿verdad? Estaríamos en el tercer cuadrante. Y ese es el último, los últimos datos, que los dos son negativos, entonces estamos en el tercer cuadrante. Por ende, pues aquí sí es mayor a 180, podemos calcular este ángulo alfa, ¿ok? Entonces, en este caso nos da positivo porque estamos dividiendo dos valores que tienen negativos, ¿verdad? 1 entre 2, 3 cifras significativas. Entonces, bueno, ahora sí, 207. ¿Ok? Entonces, esta sería la forma de trabajar con ángulos y con vectores que estén en los diferentes cuadrantes para entender cuál. O sea, pueden simplemente, digamos, si necesitan trabajar con dirección de un vector que esté en un cuadrante que no sea el primero, pues lo pueden dar con respecto a cualquiera de los otros ejes. Yo puedo decir aquí que esto tiene un ángulo de 26,6 grados con respecto al eje menos X. No hay ningún problema, siempre medido en sentido antihorario. ¿Ok? Se puede dar con respecto a Y, o sea, lo podemos dar con respecto a cualquiera. Lo que pasa es que normalmente se da con respecto al eje más X, ¿verdad? Entonces, si le dan un valor de ángulo, digamos, si le dijeran 207, así tal cual, porque está medido a partir del más X, en sentido antihorario. ¿Ok? Pero se pueden dar otras referencias.